Si tú vas a un sitio y entras con humor... Me quedé atrapada durante el COVID en Tailandia. La va a poner en orden o la va a poner en su sitio un incendio, o sea... Soy psicóloga sanitaria. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde hoy tenemos a una persona que para mí ya es conocida y gracias a su especialización en su tema, vamos a hablar hoy con un hombre que tiene una empresa que se dedica al control de plagas, contaminaciones alimentarias y desinfecciones de espacios. Os hablo del CEO de la empresa Biofima, que se llama Manuel. Muy buena, Manuel. ¿Qué tal? Manuel, bien. Tú y yo nos conocemos ya hace mucho tiempo y gracias a que nos conocemos, pues decidí al saber tu especialización, pues quién mejor que tú que hablara de este tema, que hoy en día creo que tiene mucho auge el tema de las plagas, el tema de las desinfecciones y sobre todo las contaminaciones alimentarias, que es un tema que, sobre todo en el tema de hostelería, restauración y todos estos sitios, puede tener muchas complicaciones. Está de actualidad. Entonces, para empezar, quiero que te presentes, Manuel, y que te presentes tú y que nos presentes a tu empresa, a Biofima. Bueno, yo soy Manuel, mucha gente de la que nos ve seguramente nos conocerá. Llevo 11 años con esta empresa, pero bueno, primero decirte que para mí es un placer estar aquí contigo, porque te conozco, tú me conoces a mí, pero yo te conozco a ti desde que iba en el carrito, o sea que te conozco bastante más que tú a mí. Nada, pues nos dedicamos a eso que has dicho, al control de plagas, a la desinfección y otros sectores que estamos empezando a tocar, pero que de momento son gérmenes que no sabemos todavía cómo van a resultar en la empresa. ¿Cómo llegaste un poco a la especialización sobre el tema de control de plagas y desinfecciones? ¿Cómo empezaste a informarte o qué te generara ese interés por montar una empresa que se dedicara a esto? Bueno, pues yo la vocación siempre la he tenido. Yo desde el 99 no he trabajado por cuenta ajena. Siempre he trabajado por mi cuenta. Y cuando ya la teníamos estabilizada, que ya controlábamos un poco el negocio, pues la mente inquieta hace que vayas pensando. A mí siempre me han gustado mucho los animales, los insectos, las culebras, todo tipo de bichos vivientes me gustaban mucho. Y nada, pues tenía inquietud, empecé a investigar. Y a raíz de solicitar los servicios de una empresa de este tipo, observando bien cómo estaba ya un poco puesto en el tema, pues pensé que se podía mejorar mucho lo que nos estaban haciendo. Y ese fue el detonante de... Sí, digamos el inicio. La ambición que tenías por seguir conociendo todos estos temas. Bueno, sobre todo la mente inquieta. Yo no puedo parar. Cuando tengo una cosa ya estabilizada, necesito tener la mente activa para poder seguir. Estar tranquilo, sí. Bueno, Manuel, pues sabiendo a lo que se dedica Biofima y quién es Manuel, pues vamos a empezar a hablar un poco de la estructura de la entrevista. Quiero mostrarle a la audiencia también la manera de la que la vamos a abordar, que la vamos a abordar desde 3 puntos diferentes: plaga urbana y desinfección de espacios, contaminación en la industria alimentaria y biocidas y las polémicas normativas europeas. Vamos a entrar un poco en ese tema que creo que a muchas empresas como a ti os afecta muchísimo. Mucho. Entonces, para empezar y que la gente conozca qué es una plaga urbana, quiero que nos describa un poco ese término de plaga urbana. Bueno, pues cualquier plaga urbana es una acumulación de insectos, de roedores o de cualquier otro parásito o animal que le produce un daño al hombre o a la estructura o el hábitat que habitamos. Básicamente se puede convertir en plaga cualquier especie que pueda convivir con nosotros, siempre que esté fuera de control. ¿Qué tipo de plagas son las más comunes ahora en la actualidad? Bueno, pues con el cambio climático estamos teniendo modificaciones continuamente, pero las básicas siempre son las cucarachas, que es la especie que más nos está afectando, sobre todo en el tema alimentario. Incluso la higiene ambiental también está afectando mucho porque las redes de saneamiento se están contaminando en exceso. Ratas y ratones, que siempre están dando la guerra. Y bueno, pues otras plagas que a veces no tenemos tan en cuenta, pero que también están haciendo mucho daño en los materiales, sobre todo. Las termitas, las palomas, hay un sinfín de plagas, avispas, moscas, mosquitos, que nos pueden producir enfermedades. Y sobre todo, muchas de esas especies, a su vez, son vectores de otras
Incluso, por ejemplo, una paloma es vector, te puede traer una garrapata o te puede traer una pulga o un piojo. Sí, digamos que son Están- caminos que tienen las plagas para también... Están entrelazadas unas con las otras casi siempre. Además, has dicho que a través del cambio climático, y sí me gustaría saber que de qué manera el cambio climático está afectando a la aparición y el comportamiento de las plagas. O si se puede predecir usando la meteorología si una plaga va a predominar más o no va a llegar a nada. Bueno, influye evidentemente, y además mucho, porque con la temperatura que tenemos actualmente los insectos o no cortan el ciclo, están reproduciéndose todo el año. Por ejemplo, las cucarachas modifican su hábitos de vida porque ya tienen una buena temperatura para vivir en zonas donde antes no vivían. Ujú. El cambio climático está influyendo muchísimo, sobre todo en cómo la especie se va adaptando a otros entornos que a veces a nosotros, incluso a nosotros nos pilla por sorpresa. Sí, que no tenéis digamos, una manera de actuar porque el cambio climático hace que variar esos patrones de vida de las plagas, ¿no? Una de las cosas más complejas de este sector es que trabajamos con animales vivos. Cuando trabajas con animales vivos, los animales vivos son cambiantes, Impredecibles. incluso nosotros. Ujú. Hay veces que el patrón de conducta sigue habitualmente, o sea, como es de costumbre, pero otras veces nos encontramos modificaciones que ni tú mismo te das Sabes por dónde claro, va a salir. claro. Un ejemplo claro que tenemos ahora de las nuevas plagas son las chinches, que es una plaga que está ahora saliendo por todos lados en las noticias de que está muy propagándose mucho, ¿no? Y ¿cuál crees que ha sido el detonante de esa plaga de chinches que está por todos lados? Aparte del cambio climático, que creo que es uno de los detonantes también. Pues son muchísimos factores, no es uno solo, ni solamente el cambio climático. Sí es cierto que lleva ya muchos años, se le está dando visibilidad ahora, porque los medios de comunicación se han puesto encima de esta situación, pero precisamente porque vende, pero el problema de los chinches lleva ya bastantes años con un índice bastante alto. ¿Qué problema realmente provocan las chinches? Bueno, pues la persona que tiene problemas de chinches, pues el primer problema que tiene es que no puede dormir durante el tiempo que tenga. Nosotros nos hemos encontrado gente que clama al cielo diciendo que por favor que vayamos rápido, que lleva 3 meses sin poder dormir. Sí. Considerando la velocidad a la que las chinches están desarrollando y la resistencia a los insecticidas y su capacidad de evolucionar rápidamente, ¿cuáles son las estrategias más prometedoras y sostenibles que se están investigando o implementando en la actualidad para erradicar tanto en espacios urbanos como en domésticos? Bueno, pues sobre todo estamos teniendo problemas con los productos químicos que eran efectivos contra los chinches, se están eliminando del catálogo que tenemos nosotros. Ujú. Y es complicado controlar una plaga de chinches, es muy difícil, ¿vale? Por la resistencia, por los hábitos de vida que tiene, que puede estar incluso meses sin alimentarse Ujú. y volver a aparecer cuando menos te lo esperas. Dime. El mayor problema que tienen los chinches es el movimiento entre las personas, son nuestros hábitos de vida. Al final las plagas, casi en el 90% de los casos, las generamos nosotros. Sí, nosotros somos también como transporte de esas plagas. Pues somos el vector, les damos alimentación, les damos cobijo, les damos viviendas con calefacción, les damos pues todo lo necesario para que ellas se puedan desarrollar tranquilamente. En todos los ámbitos. Y sobre todo el movimiento migratorio que hay entre personas de diferentes, sobre todo Países, ¿no? continentes, Ujú. porque la zona es más cálida hay más problemas de chinches y el movimiento que hay de personas de un sitio a otro es lo que hace que las vayamos transportando entre ciudades. Dada la correlación, vamos a hablar un poco ahora de la población de ratas. Vamos a hablar un poco del aumento de la población de ratas y de los riesgos para la salud pública que traen este tipo de animales. ¿Cómo están respondiendo las autoridades y las empresas de control de plagas como tú a este problema creciente y qué nuevas técnicas o estrategias se están adoptando para prevenir la transmisión de enfermedades de ratas a humanos en áreas urbanas, sobre todo? Pues mira, tenemos una premisa importantísima que hay que hablar, que es la bajada de la cantidad de materia activa que tienen los raticidas. Tenemos otro inconveniente muy alto que es el acceso al público en general de raticidas. Casi cualquier producto que yo pueda comprar lo puede comprar cualquier persona, si no legalmente, a través de internet. Uh-huh. El mal uso de raticidas y
y la falta de una dosis letal para esos animales, pues nos está generando un montón de resistencia. Nos estamos encontrando animales que están habituándose a los raticidas que ya casi ni los prueban. Continuamente tenemos que estar cambiando materias activas, tenemos que estar haciendo encaje de bolillos para poder controlar plagas. Pero ese tema de los biocidas, ya que he entrado a hablar con él, que los raticidas, ¿por qué cada vez restringen más esa carga mortal para el animal en el raticida? ¿Por qué no trae cuenta? ¿Por tema ecológico? ¿Por qué tema bloquean de esa manera los biocidas? Pues mira, la idea no es mala. El problema es si se está implementando bien o no se está implementando bien. Yo creo que la idea es buena, o sea, eliminar materias activas que son muy contaminantes es importante para el medio ambiente, pero no se está teniendo en cuenta que para erradicar una plaga o para quitar un problema tenemos que usar cantidades ingentes de otros productos que, aunque sean menos contaminantes, al tener que usar mucha más cantidad, al final estamos contaminando lo mismo y estamos generando una resistencia brutal de insectos, de roedores, de todo tipo de animales a esas materias activas, y se están convirtiendo en problemas serios, problemas muy serios. ¿No crees que detrás de esa... Claro, estamos hablando de que tú, cuando tienes un raticida efectivo, no necesitas ciertas cantidades, como tú dices, tan grandes, pero si ahora esa empresa te pone uno que necesitas muchas más cantidades, ¿no crees que detrás de todo eso puede estar la empresa de los mismos biocidas o los lobbies de las grandes fabricantes de productos químicos para que esa producción hacia otro producto o hacia otros aspectos de la producción vendan más otro producto para tener más ganancias? Es que todo va encajado a esa perspectiva, ¿no? La industria química es potentísima. O sea, evidentemente tiene influencia en cualquier hecho que suceda en cualquier ámbito. Uh-huh. La industria química influye en cualquier aspecto de la vida. En este nuestro, mucho más. No deberían de influir, y si influyeran, debería de ser para conseguir mejoras, tanto medioambientalmente como a la hora de erradicar los problemas. O sea, deberían de ser efectivos y eficientes y ecológicos Uh-huh. los productos. Yo creo que se está haciendo mal, yo creo que no se está controlando, sobre todo, por ponerte un ejemplo, imagínate que tú y yo o cualquier persona puede llegar a comprar, por ejemplo, un embrague. Tú puedes ir a una tienda de repuestos de coche y comprar un embrague. Pero si no eres mecánico, no sabes poner embrague. Claro. Pues con estos productos pasa exactamente igual. Cualquiera puede llegar a comprar un producto, pero no sabemos utilizar el producto. Con el hándicap de que nuestros productos son mucho más fáciles de aplicar que un embrague. Sí. Compras una mochila, pones la dosis que te pone en el bote y te lías a producir. O liberas la cantidad de raticida que tú consideres en tal sitio, sin tener en cuenta si estás contaminando más, si están contaminando menos, si el raticida es efectivo para el problema que tienes, si la situación es la correcta. Al fin y al cabo, son muchos detalles que hace ver que también necesita un mecánico para el control de plagas que utilice los productos bien. Es lo que estamos hablando. Mucho, por ejemplo, en otras empresas, en otras especializaciones sobre otras plaguicidas y otras historias, pues no debería ser así. Pero, por ejemplo, vosotros tenéis el hándicap que todo el mundo puede acceder a vuestros productos, ¿vale? Y si es verdad que lo que propagan también es el mal uso de ese producto. Por supuesto. Sí. Y ese mal uso también hace que esas plagas o esos animales se vuelvan más fuertes hacia esos productos, ¿no? Pues mira, principalmente no son efectivos porque no se usan con los medios adecuados. Nosotros si usamos un raticida, por ejemplo, lo usamos dentro de una caja estanca con un sistema de cerramiento seguro para que no haya acceso de otros animales, para que no haya... siempre sabes dónde lo vas a poner, no lo vas a poner en una zona inundable, no vas a intentar contaminar lo mínimo posible. Uh-huh. Y sobre todo, como afecta a nuestro bolsillo, pues tenemos que intentar que se consuma el producto al 100%. ¿Vale? Claro. Para evitar gastos. Normalmente cuando una persona, un particular, compra un raticida, lo libera a un falso techo, lo libera a cualquier sitio y la efectividad se reduce en un 80% porque los animales mueven ese producto, lo ensucian, lo orinan, a veces defecan encima y ya no lo consumen. Con lo cual tiene una cantidad ingente de productos químicos desperdiciados y además contaminando continuamente. Básicamente ese es uno de los
de los problemas más graves que se están planteando con la modificación de la normativa. Yo pienso, o por lo menos mi forma de pensar, es que los productos deberían de aplicarlos solamente profesionales. Pero no hay ninguna ley que solamente y estrictamente haga manipular esos productos a los profesionales. Sí, pero mira, la ley lo único que promovía era que nosotros, los profesionales, mediante una cualificación, pudiéramos utilizar productos de más dosis, o sea, pero de más dosis me refiero a la misma dosis que teníamos anteriormente. Y el público en general puede comprar raticidas con la mitad de la dosis que compramos nosotros. Sí. Pero el problema de usar dosis bajas por parte del público en general nos está afectando a nosotros porque están generando resistencia. Claro. Entonces, aunque tú uses un producto con mucha dosis, difícilmente vas a tener unos resultados óptimos. Óptimo. Bueno, vamos a seguir un poco más hablando luego nos meteremos un poco más a fondo sobre el tema de los biocidas y de los plaguicidas, pero vamos a seguir hablando un poco del tema de las plagas urbanas. Y hay un contexto que es de la gestión ética y de la vida urbana, de la vida silvestre urbana, que hay que tocarlo un poco brevemente, lo vamos a tocar un poquito, solamente para que nos explique un poco cómo se puede equilibrar los esfuerzos para controlar las poblaciones de palomas y mitigar los riesgos para la salud y la propiedad, mientras se asegura un trato humano y ético hacia estos animales. Bueno, pues es un tema peliagudo, pero lo vamos a abordar también. Dependiendo de la afectación que hayas tenido por una especie animal u otra, tu forma de pensar cambia. Y te pongo en contexto, por ejemplo, yo conozco gente que ha tenido una enfermedad pulmonar grave durante muchos meses, hasta a punto de fallecer incluso, a causa de las heces de las palomas, del polvillo que generan Yo incluso he estado contagiado por una epistasis, por una enfermedad a causa de las cagadas de las palomas, al estar en contacto con el polvillo que se libera al manipular las palomas. Yo me acabo de enterar ahora mismo que las palomas a través de las heces promueven ese tipo de enfermedades. Bueno, la paloma es un animal que puede contagiar montones de enfermedades. Además de enfermedades, parásitos, te pueden generar entornos... Es cierto que por eso las llaman las ratas voladoras, ¿no? Sí, totalmente. Por el tema de que porque son igual de... Su hábito de vida son animales que viven en colonias, además colonias muy cerradas, en sitios oscuros y donde acuden todo tipo de parásitos, y al final las zonas donde ellas viven son muy insalubres, y esa insalubridad es la que transmiten allá a la población. Ahora vamos a hablar un poco de las cucarachas, que también creo que son un tema, son muy resistentes y muy difíciles de erradicar, y sí me gustaría que me explicaras cómo cómo asegura tu empresa los resultados a largo plazo con las plagas de cucarachas, porque son una plaga, creo que un poco más complicada que las demás, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que diferenciar siempre el público en general o la persona que no tiene conocimiento de este sector. Normalmente llama cucarachas realmente está bien llamado a las cucarachas, pero nosotros diferenciamos siempre 3 tipos de cucarachas, ¿no? Que son las que nos afectan y con las que trabajamos habitualmente. Una más vinculada a la industria alimentaria y 2 que están más vinculadas a las redes de saneamiento. Pues mira, la efectividad se traduce siempre en realidad cuando compras productos de buena calidad, cuando aplicas productos que están testados, que funcionan, y sobre todo mucho trabajo físico, mucha limpieza, mucho mover, mucho limpiar, mucho sacar los trapos sucios de los rincones, ahí es donde están los... Ahí es donde tiene su hábitat más cerrado, digamos, la cucaracha, ¿no? Porque las cucarachas suelen estar siempre... Bueno, sobre todo, mira, las redes de saneamiento siempre van a estar contaminadas de cucarachas. De hecho, las redes de saneamiento es necesario que tengan cucarachas. Siempre que la plaga esté controlada. Piensa que la cucaracha come residuos orgánicos humanos. Si ellas no comieran esos residuos orgánicos, pues probablemente la cantidad de residuos orgánicos sería mucho mayor. A la hora de depurarse esa agua, ¿no? El problema es cuando la plaga se descontrola, por efecto de la temperatura, por efecto del exceso de alimentación, por diferentes motivos. Y ese es un tipo de plaga que es más fácil de controlar porque tiene un hábitat concreto, que es la red de saneamiento. Si usas los productos correctos,
esa plaga es fácil de controlar. Pero muchas veces la gente se cree que cuando tú te encuentras cucarachas en tu casa o en tu domicilio, creen que es porque tú tienes tu casa sucia. No tiene por qué. Pueden llegar a través de las áreas de saneamiento. No tiene absolutamente nada que ver. Sí. Realmente esté contaminado una zona de tu edificio o una zona de tu barrio o una arqueta que hay enfrente de tu portal. Son los sitios que pueden estar contaminados. Y a raíz de ahí pueden llegar a tu casa. Claro, por la red de saneamiento, incluso por fuera. Cuando se contamina, por ejemplo, un mal trabajo de control de plagas en una red de saneamiento, pues provoca una liberación masiva de insectos fuera de la red, que hace que los insectos se metan en cualquier vivienda. Y no tiene nada que ver la limpieza. Con que haya una plaga, con que tengas cucaracha en tu casa, ¿no? La limpieza influye a la hora de que una plaga se instale en tu casa. Eso sí, Vale. claro, si le das de comer. Si tú mantienes una mala higiene, pues probablemente ese insecto se quede a vivir contigo. Pero si hay una buena higiene, normalmente cuando entran fallecen rápidamente. No tienen dónde subsistir. Totalmente. Está bien saberlo, que la gente lo sepa. Pero nos encontramos otra especie de cucaracha, que es una cucaracha importada que nos lleva tantos años viviendo con nosotros, que es la cucaracha oriental. Esa cucaracha pues lleva expandiéndose entre 15 y 20 años en nuestro país. Y una cucaracha tremendamente adaptativa. Se adapta casi a cualquier entorno de vida. Te la puedes encontrar en la red de saneamiento y vive perfectamente. Te la puedes encontrar en un falso techo con humedad, en una contrapared con humedad, debajo de un aseo, debajo de un plato de ducha. Y está generando verdaderos dolores de cabeza porque no tienes una zona concreta donde la puedas tratar. Y generalmente vive en zonas donde es difícil acceder con los productos. Además, esa cucaracha tiene otra complicación y es que como el cambio climático está aumentando la temperatura fuera de la red de saneamiento y fuera de los edificios, y tenemos zonas húmedas, tenemos jardines, tenemos zonas donde ellas pueden vivir fácilmente, pues no estamos encontrando casos de que las cucarachas ya no viven en zonas oscuras, sino que están en cualquier rendija de la calle y te hacen un nido casi en cualquier sitio. No encontramos problemas muy serios de ese tipo de cucaracha. Hombre, y además desplaza a la otra, una cucaracha bastante... Como una especie complicada. invasora también, ¿no? Y quitándole terreno a la otra. Sí, pues como es una cucaracha oriental, que se llama, o cucaracha asiática, pues viene importada de las zonas de Asia y se está adaptando perfectamente aquí a nuestro hábitat. Eso te iba a comentar. Ahora quería yo entrar en eso, en el tema de la globalización. Que todas esas plagas quizás vengan por el tema de la globalización, que creo que es la perspectiva que aumenta la propagación de plagas a nivel mundial. Históricamente siempre los animales lo hemos movido las personas, como desde en los propios barcos, en los propios aviones, en nuestros propios equipajes, en un palé, en un contenedor que transportes, casi siempre somos los que vamos moviendo las plagas de un sitio a otro. Hay ejemplos brutales de movimiento de plagas, por ejemplo, no sé si habrás escuchado o habrás visto, por ejemplo, si vas a Agromonte, que verás que las paletas, las paletas que producen chumbos, las chumberas se han secado prácticamente todas. Sí. Pues por un efecto de una cochinilla que se usaba para los tintes de las pinturas. Sí, la conozco. Se descontroló y el efecto ha sido ese, pues una especie que aquí daba unos chumbos buenísimos. Pues, ya se ha perdido. Bueno, se está recuperando, pero que tiene más problemas cada vez. Sí, la cochinilla esa la conozco yo, que es la que hacía los tintes rojos, creo que era, Sí, ¿no? Antiguamente. Bueno, ahora quería yo hablar sobre aspectos psicológicos de las plagas en las personas, ¿vale? Particularmente en términos de trastornos como la entomofobia y cómo puede el control de plagas ayudar a mitigar esos efectos. Pues importantísimo el control de plagas para eso, sobre todo un buen profesional que sepa empatizar con el cliente es importantísimo, porque una persona que tiene una plaga dentro de su vivienda tiene un serio problema a veces psicológico. Y incluso hemos llegado a observar lo físico, porque lo primero a lo que tendemos nosotros, si vemos una plaga en tu vivienda, intentas controlarla tú solo. Y como no puedes, pues empiezas a ponerte nervioso y es la pescadilla que se muerde la cola, la plaga empieza a extenderse por tu vivienda y tú a ponerte más nervioso. Claro. Al final tienes que dar con una persona que te entienda, que te sepa tranquilizar o que tenga experiencia y haya visto ya muchos casos y sepa que
y le puedas decir al cliente cómo eliminarla o si se la va a eliminar. Y a veces también decirle si no tiene una solución sencilla, es también complicado. Sí, explicar. hablarle claro, digamos, y también darle una cierta tranquilidad o no, depende de la plaga que tenga, Claro. ¿no? Fíjate hasta qué punto es complicado el aspecto psicológico de tener una plaga en tu vivienda. Yo tengo llamadas a las 4 de la mañana. Y hay veces que me han llamado. De desesperación. Claro. Porque no puedes dormir, porque tienes unos ruidos encima de tu techo que no sabes a qué corresponden, porque has visto una cucaracha en la cama, porque tienes chinches en la cama. A ver, no es habitual que alguien te llame a las 4 de la mañana, pero que sí, es verdad que hemos tenido Sí, pero llamadas en modo sí, desesperación de de gente cualquier... muy desesperada a esa hora. Te piden disculpas 20.000 veces, pero te llaman. Sí, sí, Ya, pero y sabiendo que no te van a... que a esa hora tampoco vas a desplazarte tú para hacer un trabajo, ¿no? ya, pero es entendible, pero si tú eres capaz de, con esa simple llamada, tranquilizarlo, decirle, oye, pues mira, tranquilízate, que seguro que tiene solución, relájate, que mañana me paso, o pasaré pasado mañana, o intentaremos darle solución lo antes posible. Ujú. La persona ya se tranquiliza un poco y le explicas pues, los problemas que puede tener esa plaga, dónde se puede ir, qué hábitos tiene que cambiar para que no le afecten tanto hasta que tú vayas. Un poco hay que ser... No, sí, realmente si tienes una plaga en tu casa puedes llegar a tener problemas psicológicos porque es que te puede amargar la vida, dicho coloquialmente. Mira, nosotros hace un mes aproximadamente hemos hecho un trabajo en una vivienda, en un Ujú. pueblo de la zona, en la casa de una mujer que le estaba pegando fuego literalmente a su vivienda, Jo. como te lo estoy contando. Tenía una plaga de cucaracha, de una cucaracha que no es normal que esté en una vivienda, pero en ese caso se instaló allí. Y la mujer, ante la impotencia de no poder controlar los insectos encima de su cocina, porque además la casa estaba limpísima, o sea, tú ibas y tenías la casa completamente limpia, Ujú. cogía botes de alcohol y pulverizaba alcohol sobre los marcos de las puertas y le pegaba fuego para quemar los insectos, porque le salían de detrás de los marcos de las Ujú. puertas. Hasta ese punto puede llegar La a desesperación. afectarte una plaga que no sepas controlar. Dada la prevalencia de alergias causadas por ácaros del polvo y por cucarachas, que en este caso hemos estado hablando, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que recomiendas para controlar estas plagas en los entornos urbanos y reducir su impacto sobre la salud pública? Bueno, pues nosotros siempre le comunicamos a los clientes que lo más importante es limpieza. Lo más básico es la limpieza. Aún así puedes tener una infección, una infestación por plagas, pero la limpieza es uno de los detalles más importantes para que no se produzcan, pues, Sí, digamos que las zonas que no estén limpias son como un ecosistema para las plagas, ¿no? piensa que los insectos, cualquier especie va a entrar a tu vivienda buscando Comida. dos cosas, básicamente refugio y comida. Nosotros, por nuestros hábitos de vida, pues comida siempre tenemos. Y a veces lo que ni nos imaginamos es comida para ellos. Una simple escama de piel que se te caiga a ti al pasarte la mano, puede ser comida para un insecto. Con lo cual es difícil de tener conciencia de por qué está ese insecto allí en tu casa. Pero bueno, que se pueden controlar, que no hay una plaga que dure mucho tiempo, que todavía tenemos mecanismos para controlarla y hasta que no... Sí, bueno, que sobre todo limpieza y que no dejen que se cree un ecosistema para ese animal, para ese insecto, para cualquier... La limpieza primordial es una de las bases para prevenir la aparición de plagas. Bueno, vamos a hablar un poco de infecciones, de desinfecciones de espacios y de este tema, que también me llama mucho la atención porque ha tenido más auge actualmente a través de la crisis sanitaria que hemos tenido del COVID, que ha elevado mucho más la demanda a la hora de ciertos espacios. Y me gustaría saber, sobre todo hablando del COVID, hasta qué punto ha sido determinante a la hora de combatir con el virus. Pues mira, hemos pasado por diferentes fases con el COVID. Al principio se generó una histeria colectiva, se desinfectaba absolutamente todo, porque no teníamos información clara de cómo se propagaba, cómo influía también la componente psicológica que me has comentado antes. Lo mismo da que sea un insecto que sea un virus. Teníamos gente muy nerviosa, contagiada, no teníamos conocimientos y bueno, pues se han hecho desinfecciones bien en sitios que funcionaban, se han hecho desinfecciones
que a la postre se ha visto que no eran realmente efectivas o no tenían la efectividad que se podía esperar, pero todo era con la idea de prevenir el contagio del virus. A nosotros el COVID lamentablemente tenemos que decir que nos vino muy bien. A nosotros no funcionó muy bien porque nos dio oportunidad de trabajar con clientes que nunca hubiéramos trabajado. Ujú. La demanda que teníamos de trabajo era absoluta y bueno, como estábamos preparados, pues estábamos funcionando de día y de noche a veces. Bueno, por desgracia, como tú dices, no, porque tiene que haber gente como vosotros que erradique ese tipo de virus. Entonces, No es agradable. no es agradable, no es pero, agradable. pero sí es verdad que es necesario. Nosotros la pandemia la utilizamos muy bien, Ujú. a nivel empresarial la utilizamos muy bien, porque tratamos muy bien al cliente. Nos dimos cuenta de que había una estafa Brutal. bastante grande con el tema del COVID. Y ahí un poco tomamos la decisión de empezar a tratar a la gente lo mejor posible. Cubrir gastos, los beneficios bajarlos al mínimo, y eso nos abrió puertas impensables. Claro, más que nada por ayudar, ¿no? Claro, es que piensa que te llegabas casi siempre en situaciones muy, muy, muy difíciles. Sí, es que el COVID fue un momento complicado para mucha gente, ¿eh? En la que, Claro. en ciertos aspectos, vosotros también hiciste una labor social, ayudando a Sí, ese tipo de gente. siempre pues, procurábamos tratar al cliente lo más favorablemente posible. Hemos visto auténticas barbaridades con el COVID. Hemos visto auténticos robos a personas que tenían poco conocimiento y poca forma de defenderse. Además estaban muy asustados porque tenían familiares contagiados, porque tenían multitud de problemas, y era una situación bastante... Había mucho intrusismo cuando lo del COVID por el tema de abarcar y ganar dinero con este tema. Sí, pero de todas formas nosotros no hubiéramos podido abastecer todo el mercado de la demanda que había en ese momento. Ujú. Sí hubo mucha estafa, por ejemplo, con los aparatos de ozono. Hubo mucha estafa con otros sistemas de desinfección que no valían para no valían para nada. Nosotros con los aparatos de ozono vimos un caso muy, muy extremo de 3 personas que estuvieron a punto de morir porque se encerraban en un cuarto de baño con una máquina de ozono. O sea, no había escrúpulos a la hora de vender. Daba igual. Sí, y además te vendía una máquina de ozono el que tenía una tienda de electrodomésticos y el que tenía un kiosco en el parque. Sí, O sea, cualquiera. El tema era cualquiera te vender. vendía una máquina de ozono. Aprovechar la desesperación Claro. psicológica de la gente en esa situación sanitaria. Claro. Porque estábamos asustados todos. Claro. Y dirían, pues vamos a aprovecharnos y nosotros que teníamos máquinas de ozono profesionales para trabajar, no las hemos usado en la pandemia. Porque sabíais que no Casualmente. funcionaba. Porque es muy peligroso, el ozono es muy peligroso y solo se puede usar en entornos que estén controlados, que estén monitorizados para que no haya exceso de contaminación, porque el ozono, como biocida, bueno, el ozono es un biocida, Sí. mata lo bueno y lo malo. O sea, lo malo y lo bueno, en Hombre, este caso. sabiendo que es un biocida que se encierra Claro. en las casas Claro. con esos tratamientos, puede ser peligroso para la salud. Sí, se han hecho auténticas Barbaridades. y robos absolutos. Las desinfecciones también pueden ser un problema significativo en centros de salud y espacios públicos. ¿Cómo habéis tratado, o creo que eso es lo que más habéis tratado, ¿no? Espacios públicos y colegios públicos. ¿Por qué? Porque es donde era la masificación de gente a la hora de ya ir evolucionando en el tema de la pandemia. ¿Es el tema donde más, es los sitios donde más habéis trabajado? Bueno, nosotros, sobre todo colegios, se han hecho muchos ayuntamientos, sí, mucho espacio público, Ujú. mucho exterior, que sí es cierto que al final se vio que no era lo más efectivo trabajar en los exteriores, pero es que realmente lo desconocíamos. Claro, Es que no se sabía. Pero sí, sobre todo colegios. En grandes hospitales o en centros de salud hemos hecho pequeños centros de salud, pero grandes hospitales casi siempre se van a adjudicar a empresas muy grandes que tenían más medios personales y más... No por eso quiere decir que hicieran mejores trabajos, pero sí tenían más despliegue de personal para poder atender sitios grandes. Sí. El tema de las desinfecciones no solo se quedó en el COVID, en el virus, ¿no? También, ¿qué tipo de desinfecciones más hacéis, aparte de solo del virus? Nosotros trabajamos mucho, tenemos una clientela importante y muy buena de granjas de pollos, por ejemplo. Ujú. En las granjas de pollos se sigue un protocolo de bioseguridad. Se aplica derratización, desinsectación y desinfección,
cada vez que se limpia una granja, pues, sobre todo para evitar la transmisión de enfermedades o de patógenos de una camada a otra. Y la verdad es que tenemos buenos clientes en el sector avícola y apañados, agradecidos. Básicamente desinfecciones no es un trabajo que se suele hacer habitualmente. La desinfección, la principal desinfección que se puede hacer es la que hagas tú mismo con la limpieza. Con la limpieza de tu casa, ¿no? Cualquier desinfectante de los que tengamos de uso doméstico hoy puede matar casi cualquier virus y no es uno del sector donde nosotros tengamos mayor cartera de auge, clientes. ¿no? Sí, las zonas de hospitales y demás, pero casi siempre ya se desinfectan con maquinaria, con sistemas de aplicación directa, para que no haya... Sí, volvemos otra vez a que la parte básica de todo esto es la limpieza. Hemos vuelto otra vez hablando del tema, siempre volvemos a lo mismo. Es nuestra premisa siempre, habiendo limpieza, difícilmente vas a tener problemas. ¿Cómo aborda tu empresa los desafíos particulares de controlar esas desinfecciones en entornos sanitarios y públicos delicados? ¿Hay ciertos productos que no podéis utilizar a la hora de una desinfección de un virus en esos sitios públicos? Claro, pues evidentemente no hay mucha variedad de materias activas que sean desinfectantes. Al final son 4 o 5 de las más conocidas. Hay más, pero de las que se usan comercialmente son 4 o 5. Y nosotros lo que valoramos principalmente es las horas de supresión o las horas que tiene que estar ese espacio cerrado antes de que lo ocupen personas de nuevo o animales de nuevo. Generalmente, dependiendo del espacio que sea, pues vamos buscando eso principalmente o vamos buscando que no deje residuos. Por ejemplo, si trabajas en industria alimentaria, pues lo que te interesa es un desinfectante que no deje residuos, que sea que cuando tú lo liberes en un sitio, al día siguiente puedas pasar un paño por ahí y no quede nada. Bueno, vamos a entrar en otra parte que ya me interesa un poco más y creo que a la gente le puede interesar un poco más, que es la parte de la industria alimentaria. Y ahí sí me gustaría saber si a raíz de la sociedad que tenemos en España, de la sociabilización, de que salimos mucho a los bares, salimos mucho a restaurantes, y nos gusta salir de emplazamientos a comer y a beber y a disfrutar. Y gracias a Dios. Gracias a Dios, pero ese creo que es por donde el tema de las infecciones, las contaminaciones alimentarias se propagan más, por el tema de la hostelería y todo eso. Entonces sí me gustaría saber cuál es la magnitud de la contaminación en la industria alimentaria actualmente. ¿Son reales los datos que se arrojan o hay mucho más detrás de todo eso? Bueno, pues yo te diría que hay más, ¿vale? No es agradable decirlo, pero yo te diría que hay más. Nosotros diariamente nos encontramos con sitios que trabajan muy bien y sitios que trabajan menos bien. A veces por desconocimiento, a veces lo que necesitan también es que tener un asesor o una persona que les informe de cómo pueden trabajar para evitar esos problemas. Pero sí, hay muchos problemas en la industria alimentaria por muchas cuestiones y básicamente lo que más nos afecta en la industria alimentaria son insectos. Hay una plaga que no te quería hablar antes de ella, que es otro tipo de cucaracha, que era la tercera que te comentaba, sí, que es muy difícil de erradicar y que se instala en zonas de industria, de bares, restaurantes, zonas de temperatura, zonas de difícil higiene y son bastante difíciles de erradicar. Dado que las plagas pueden causar tantos daños directos como indirectos en los productos almacenados, que también es una parte de la hostelería que hay que tocar, ¿cómo se pueden cuantificar y mitificar esas pérdidas económicas en la industria alimentaria? Y en la agricultura también, porque en la agricultura también tienen productos almacenados, almacenes de verduras, de frutas, todos los principales abastecimientos, digamos, donde se almacenan esos productos. Entonces me gustaría saber cómo llega a ser de dañino a la hora de económicamente en esa industria. Bueno, las plagas hacen que se pierdan ingentes cantidades de dinero todos los años, muchísimas. Yo te diferenciaría entre dos tipos de plagas de los alimentos. Unas que directamente le afectan a los alimentos, como son gorgojos, y son animales que se alimentan directamente de ese alimento, sobre todo cereales, frutos secos. Y luego otras plagas que afectan a los alimentos, pero por contacto.
no porque se las coman. Las primeras, que son las de los cereales, pues tiene mucha influencia. Primero, el cambio climático, como estamos diciendo continuamente. Segundo, el almacenamiento masivo de alimentos. Piensa que el cereal a nivel mundial lo mueven un número muy limitado de empresas, de macroempresas multinacionales inmensas que son las que mueven el cereal a nivel mundial en un porcentaje del 90 o 90 y tantos %. Y como cualquier empresa, especula con su producto. Lo compran cuando está barato, lo almacenan, lo venden cuando está caro. Otras veces lo tienen que sacar al mercado porque no lo pueden aguantar más. Claro. Entonces, almacenar el producto durante mucho tiempo hace que las plagas afecten de manera especial, sobre todo en maíz, en trigo, en cualquier cereal, y los subproductos o los productos que se hagan a partir de esa materia prima. Son miles y miles y miles de millones de toneladas. Y este año concretamente se está viendo una afectación especial, primero por el clima y segundo por la escasez de cereal que ha habido a nivel mundial. Primero, como no había suficiente cereal, se ha sacado todo lo que había en la parte de atrás de los almacenes y es producto que ya venía con bastante contaminación. Este año hemos hecho desinsectaciones en cereal a montones. A montones porque los almacenes estaban realmente con problemas de gorgojos, de insectos que se comen ese cereal. Al final, piensa que una infestación de una materia prima, o sea, de un cereal por un insecto, puede llegar a consumir el 50% de lo que tiene del peso del cereal, incluso más a veces. Ahora te iba yo a preguntar, esa desinfección de esa, por ejemplo, que has hablado de cereales, ¿no afecta al producto? Pues mira, hay muy pocos productos que se puedan utilizar en el cereal, muy pocos. Uno es de una marca conocida de industria química, que tiene una licencia que es una dosis muy baja. Hay dosis que están permitidas de insecticidas en los cereales o en los alimentos, y hay muy poca materia activa que se pueda aplicar fácilmente. Hay otros tratamientos que son muy tóxicos, para el producto son menos agresivos, o sea, no dejan residuos, pero son muy tóxicos a la hora de la aplicación. Son gases muy tóxicos donde hay que hacerlo en entornos muy controlados, con distancias, con mediciones de gases, porque son realmente peligrosos para las personas, muy peligrosos. Vamos a hablar un poco de las 5 contaminaciones principales de la industria alimentaria, y sí quiero que nos comente un poquito sobre cada una de ellas y nos adentremos un poco también en qué producen o cómo se producen. Entonces vamos a empezar a hablar un poco, me imagino, antes de nada, me imagino que todas vendrán a raíz de una mala conservación de alimentos o alguna infección de otro animal o insecto que también se propague ahí, ¿no? Pero sí quiero que nos vayas hablando un poco de sobre todo de la salmonela, la listeria, el norovirus, el toxoplasma y el E. coli. Son las 5 principales. Quiero que nos hable un poquito de ellas. Hablan un poquito primero de la salmonela y vamos viendo los demás. En la mayoría de los casos se producen por intoxicaciones alimentarias al consumirlas. Una vez que ya nos hemos contagiado, algunas de ellas podemos contagiar a las personas con las que nosotros tengamos contacto directo. Pero, como tú bien has dicho, la mayoría de las veces se producen por una mala gestión de los alimentos, una mala conservación. Dime. Pues nada, que volvemos a la higiene, volvemos a la limpieza, siempre, ¿no? volvemos a la base principal de que no haya problemas de este tipo. Por ejemplo, yo tengo la curiosidad, ¿el E. coli cómo se produce? Bueno, pues el E. coli es una bacteria que la tenemos todos en el organismo, pero por diferentes mutaciones y demás hay cepas que son mucho más agresivas y cuando las consumimos generalmente suelen estar en las heces de animales o pueden estar en aguas contaminadas. Cuando las consumes, pues te pueden producir daños severos, te pueden producir hasta la muerte. El E. coli es una bacteria bastante agresiva en una de sus mutaciones. Sin embargo, en nuestro organismo tenemos E. coli que nos ayuda incluso a hacer la digestión. O sea que
Es una bacteria que ha mutado por diferentes cuestiones y nos está afectando. Bastante, La ¿no? contaminación alimentaria por E. coli es bastante habitual. Sí, y la salmonela, que es la más escuchada también por salmonelosis. La gente achaca la salmonela siempre, sobre todo siempre a los productos como los lácteos, ¿no? Como la mayonesa, los huevos, ciertos aspectos de eso. Son contaminaciones, mira, es que Da igual el alimento. no, hay alimentos que son mucho más propensos a contener ese tipo de salmonela o ese tipo de bacterias por la necesidad de conservación que tienen que tener. Pero generalmente siempre hay un vector que es el que lleva esa bacteria a ese alimento concreto. Por una mala conservación no tiene por qué haber salmonela. Se puede producir si ya está contaminado. Por una mala conservación se puede multiplicar exponencialmente y te puede causar un daño grande. Pero no tiene por qué. Generalmente pues son personas que se han contagiado, personas que tienen ya un virus y a través de la tos, de una gota de saliva o de un contacto con las manos, con lo que sea, contaminan los alimentos y al final se produce una cadena de infecciones que es difícil de controlar. Hay otra que me llama mucho la atención, que es el Toxoplasma gondii, que por lo que he comentado, por lo que he visto en internet y lo que me está informando, viene a través de los gatos, ¿no? ¿Cuáles son los principales vectores de ese? El gato es el principal hospedador de esa bacteria. Es donde la bacteria genera su parte de vida, donde es más, donde puede infectar más fácilmente a una persona. Sobre todo, bueno, ya sabes que las personas embarazadas son bastante propensas o esa bacteria le puede producir afectaciones graves a un feto, por ejemplo. ¿Ah, sí? Si se contamina no una vez que esté embarazado. Bueno, son infecciones que volvemos otra vez a lo mismo, que es la limpieza, que se pueden erradicar a través de ahí. O también hay otros aspectos que también pueden ya te he dicho al principio que las personas somos los responsables de todo lo que pasa en nuestro entorno. Sí. En el 99% de los casos, la culpa la tenemos nosotros. Sí, normalmente unos más que otros, pero la tenemos nosotros. El factor humano siempre es el que provoca casi todo lo que tenemos. O bien propiciamos, o bien generamos, o bien ayudamos a que se genere cualquier tipo de problema. Sí, me gustaría que bueno, acaba, sí iba a contarme. Bueno, te decía que partiendo de la base de que a mí me gustan mucho los animales, yo tengo perros y tengo gatos, a mí me encantan los animales. Sí es cierto que me gustan en su entorno o en el entorno más parecido al que sería su entorno natural o habitual, pero hay una mala gestión, o desde mi punto de vista se está haciendo una mala gestión de las colonias felinas. Sí. Estamos teniendo estamos viendo gente que trabaja muy bien. Yo soy muy respetuoso con los animales y a mí me gusta que los animales estén en las mejores condiciones. Pero ahí está viendo otras situaciones que se está trabajando muy mal. Se están manteniendo colonias felinas en sitios muy difíciles, muy complicados. Te pasa un vídeo. Sí, lo estoy viendo, sí. ¿Vale? En el vídeo lo que apareciera un gato comiéndose una servilleta de papel. Sí. Simplemente porque una persona se había limpiado la boca y tenía. La servilleta tendría residuos de alimentos y el gato se estaba comiendo una servilleta de papel. Sí, entonces, completamente muerto de hambre. Sí, no, veo que las colonias de gatos y sobre todo, ya vamos a entrar un poco en polémica, sobre todo la humanización de los animales. No, no es polémica, es respeto, Manuel, no es polémica. Sí, pero la humanización de esos animales también provoca todo ese tipo de propagación de bacterias o parásitos que también llevan esos animales, ¿no? Pero no tanto, porque la persona que tiene su animal, aunque nosotros consideremos que lo está humanizando, cada uno tiene su forma de pensar, yo ahí no quiero entrar. El animal que genera más problemas no es el que está controlado en una vivienda. El que está controlado en una vivienda le puede generar problemas a su dueño. Pero el animal que está a la intemperie o el animal que está suelto, que está en una colonia más o menos controlada o incluso descontrolada, le puede generar problemas a mucha gente. Te pasa otra foto de un gato encima de una mesa de un restaurante lamiendo un plato de una tapa. Ya puedes tener por ahí un vector para allí. Bueno, pues imagínate que ese gato contamina ese plato, que ese camarero coge ese plato y sin lavarse las manos coge uno limpio donde va a comer. Imagínate una mujer embarazada y le puede hacer un 7. Le puede hacer una gracia.
Ya te digo que yo soy muy respetuoso con los animales, pero soy también muy respetuoso con las personas. Deberíamos de Valorar saber todo eso. controlar dónde está el derecho de los animales y dónde está el derecho de las personas. Es realmente fácil mover una colonia felina, llevársela a zonas donde no afecten. Y que vivan en buenas condiciones, no Y- tiene por qué. Claro. Absolutamente. La imagen más dantesca que he visto en los últimos tiempos ha sido una casa abandonada llena de gatos Puf. completamente ciegos por una enfermedad ocular y daba miedo, pero absolutamente miedo. Andar En por medio allí. de ellos, no te veían, ¿no? Es que no te veían, o sea, los animales reaccionaban por el ruido. Se te ponían los pelos de punta, me da una pena terrible. Claro, pero estaban ahí porque alguien los estaría también alimentando, porque... Es que inconscientemente, o sea, las personas somos generosas Sí. por naturaleza, pero no pensamos el daño que podemos hacer. Sí, realmente sí. Mal alimentar bien a unos animales está muy bien, pero mal alimentar a unos animales a veces lo que le estamos generando más precariedad en su vida, más animales con defectos, más animales con enfermedades, más transmisión de enfermedades de animales a personas. Sí, entre colonias, pues eso vuela, ¿no? Claro, porque además el gato se mueve continuamente, sobre todo los gatos machos, buscando cuando están en celo Sí. las hembras, pueden andar incluso kilómetros y estar Sí, moviéndose continuamente. En fin, que es un tema muy polémico, pero que se puede y se debe de trabajar mucho para que no afecte a las personas como está afectando últimamente. Hay una anécdota que te quiero contar. Dime. Mira, el año pasado conocí a un hombre con unos 80 años aproximadamente que se echó a llorar delante de mí y a mí me partió el alma. Tiene una vecina que ha instalado 2 comederos gigantes justo al lado del huerto de este hombre. Este hombre tiene una casa con huerto y él todos los años hace su vino porque tiene vides, tenía su habas, su cebolla, todas sus hortalizas. Su huerto. Y se me echó a llorar porque el único escape que tenía, porque además no puede salir de su vivienda, tiene que cuidar a su mujer, y el único escape que tiene es su huerto. Y no lo puede cultivar porque los gatos, sin ningún tipo de intención, Se lo han instalado ahí. se lo destrozan porque el gato, todos sabemos los hábitos que tienen de enterrar sus defecaciones y demás. No puede. El hombre, lloraba de impotencia, de no poder solucionar. Yo le propuse, denuncie usted a esa mujer, que venga la administración, que venga la Guardia Civil y que le diga que no se puede hacer, que no se puede mantener a las personas así. Él era tan noble que no era capaz de denunciar a la vecina, pero la vecina era tan poco noble de mantener una colonia felina en su huerto. Y además que la mantenía en su huerto. Por eso hay que tener... es un tema muy delicado y sobre todo te insisto que a mí me encantan los animales, pero me encantan los animales que estén bien. Exactamente, son temas que hay que tocarlos con mucho respeto, porque también creo que la gente cree que está haciendo un bien y es todo lo contrario. Hay gente que hace un trabajo que no está pagado, ¿eh? Hay gente que mira por los animales muchísimo, que ayuda a los animales muchísimo, y yo la verdad es que valoro mucho a esa gente, porque además que lo hacen a veces con fondos propios, con su propio sueldo, y eso hay que valorarlo y hay que agradecerlo también, porque es un bien que nos están haciendo. Pero hay gente que no mide su acto. No sabe si está alimentando bien, si está alimentando mal, si está generando problemas o no está generando problemas, como te he dicho, lo del restaurante, como de este hombre concretamente. Sí, se crean colonias donde a lo mejor no tienen que crearse, luego a lo mejor por falta de que esa persona no tiene tiempo, no tiene dinero, no puede volver a alimentarlo, esa colonia se ha instalado allí, tiene que buscar alrededor. También, como tú dices, al hombre le pueden crear problemas los huertos del lado, pueden crear ciertas situaciones que no son agradables, aunque tú creas que tú estás haciendo el bien para esa colonia de gatos. Para los animales, pero no estás pensando en tu vecino Exactamente. ni en tu prójimo. Sí, hay veces que yo creo que hay que poner un poco por delante ante las personas que los animales. Entonces hay que valorarlo eso. Hay que respetarlo todo, pero sobre todo saber cuándo se hace daño. O sea, cuando tú debes de pensar o empatizar con la persona que tiene enfrente y decir, pues, ya te estoy molestando, yo hasta aquí ya no debería de haber llegado. Y si he llegado, pues tengo que regular y poner los medios para que eso no siga sucediendo. Sí, la gente tiene que saber que mi límite está donde empieza el tuyo. Exactamente. Y ya. Totalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de biocidas y normativas, que sí es otro tema que a vosotros afecta mucho.
Y sí me gustaría saber qué me puedes comentar sobre el uso de biocidas en dosis subletales en la industria alimentaria, que hay estudios que dicen que podría ser más perjudicial que beneficioso para la salud pública, ya que este comportamiento incrementa la resistencia de las bacterias y mejora su capacidad para crear los nocivos biofilms. Volvemos a lo mismo que te he dicho del raticida. En el momento en que usamos dosis que no son suficientes para eliminar una plaga, estamos haciendo un trabajo malo para el medio ambiente, para para las personas que se vean afectadas por esa plaga o por esa infección. Creo que se debería de profesionalizar mucho más esto. La línea que mantiene la administración no es mala, pero es muy mejorable. Deja mucho espacio yo también abierto, ¿no? soy partidario de emitir al medio ambiente o vertir al medio ambiente los mínimos productos químicos posibles, pero siempre tenemos que ser conscientes de que no hagamos más daño por omisión Sí, que por corrección. que por corrección, exactamente. ¿Tú crees que el equilibrio que pretenden hacer entre el medio ambiente y productos menos contaminantes tiene que ver algo, como te he comentado antes, con las grandes presiones de ciertas empresas o lobbies que hay detrás? Mira, aquí influye mucho cuando aparece una materia activa nueva que es efectiva. Legalizar un producto químico entiendo que tiene que ser un proceso larguísimo, costosísimo, tiene que tener un montón de entresijos que sea difícil de sortear si no es para una empresa muy grande, que tenga un riñón económico importante. Cuando aparecen materias activas nuevas que son efectivas, pues generalmente en poco tiempo se suele suceder un cambio normativo, Sí. ¿vale? Porque lo venden bien. Claro. Además, se cogen a la persona responsable, le venden bien su dossier, le dicen, mira, esta materia activa es muy buena, es mucho mejor que aquella que estaba aplicando anteriormente, es menos contaminante, y al final pues se quita una materia activa y se pone otra. Sí, pero ahí puedes ir viendo que siempre va tirando a través de las grandes industrias de ese Totalmente. sector, que son las que presionan a ciertos organismos para que Totalmente. su producto entre al mercado y se venda más con una nueva legislación. Es lo que Totalmente. lo que he entendido, ¿no? Yo creo que se están eliminando productos y materias activas que son muy útiles, que todavía son muy útiles, que bien usadas no son tan contaminantes y que están evitando que se viertan cantidades ingentes de insecticidas que no son efectivos al medio ambiente. Creo que dentro de unos años, si no se controla bien, si no se profesionaliza bien, se usarán unos insecticidas que prácticamente no hagan tienen nada. No tienen efecto ninguno y a nosotros nos va a dejar en mal lugar porque no vamos a trabajar de forma efectiva. Atacar, claro. Y además el medio ambiente se va a ver seriamente dañado porque la cantidad de litros de materia activa que se van a usar van a ser... Sí, pero eso hace que esas empresas ganen más porque se gastarán más de ese producto. Venden mucho más productos. Claro. Venden muchísimo. Pero a la larga, claro, para matar o para desinfectar o para hacer efectiva ese control de esa plaga o de esa bacteria, necesitáis el doble de producto o iréis necesitando el doble, el triple y así multiplicando para poder erradicar eso. Entonces, eso lo que hace es que ellos vendan menos y vosotros tengáis menos efectividad. Vendan más, perdona, y vosotros tengáis menos efectividad. El mayor problema que nos encontramos en ese punto es que no vamos a controlar la plaga. O sea, cuando tú no tengas medios para controlar un problema, es cuando vas a usar cada vez más cantidad. Y más cantidad, y más cantidad. Si eres respetuoso o si te das cuenta, pues dices, bueno, esto no funciona, voy a probar con otro producto, con otra materia activa, con lo que sea. Pero el que no sea respetuoso, pues dirá, tiramos. Sí, pero a la larga, lo que se pretende hacer por el movimiento ecológico o por la no contaminación, al final lo está equilibrando. Porque está echando ese producto que creo que a esas dosis volverá a contaminar lo que estaba contaminando un producto con una dosis pequeña. Igual. Entonces creo que... O contaminarán mucho más incluso. Una incongruencia por parte de la industria y por parte de los que legislan también. A ver, está claro que hay materias activas que son mucho más persistentes que otras. Sí. Mira, por ejemplo, cuando me hablabas de las chinches al inicio, uno de los factores determinantes de que las chinches hayan aparecido también en este momento de forma masiva es que en los años 60, entre los 40 y los 60,
se usó un insecticida que se llamaba DDT, Mm. que es un producto muy tóxico y además que tiene una estabilidad en el ambiente brutal. Ha estado siendo efectivo contra plagas. Aplicaciones que se hicieron en los años 60 a 70 han estado siendo efectivas hasta ahora, Mm. con lo cual las plagas no llegaban a desarrollarse. Estaban latentes, estaban deformadas, pero no llegaban a desarrollarse por efecto de la residualidad de ese producto. Sí. Ujú. Bueno, el DDT se usó de manera descontrolada, además tirado por aviones, tirado por... Por todos lados. Es que no quiero ni pensarlo cómo se usaba. Pues esa materia activa se vio que era muy tóxica para los humanos y era cancerígena, generaba un montón de problemas, de malformaciones, tenía un montón de efectos secundarios en las personas y se eliminó, y me parece correcto. Ujú. Pero hay ahora materias activas que se están eliminando que no son no son complicadas como el DDT, no tienen esa residualidad, Ujú. y sí es cierto que son muy efectivas para controlar ciertas plagas que nos van a hacer mucho daño en los próximos años cuando esa materia activa no esté. Yo espero que todo este tema con la legislación y con el tema de los biocidas, a la larga se den cuenta de lo que están creando, porque a lo mejor lo que están creando es otro problema, que es hacer que esas plagas se sigan propagando. Y no queda más remedio que eso tiene que llegar a algún punto y decir, no, es que las grandes farmacéuticas, en este caso productos químicos, pero que están metidos mucho en las farmacéuticas, Es la son misma las industria. mismas. Mm. Entonces, como es un lobby tan grande, lo que pretenden es ganar dinero uno y que los demás nos fastidiemos de esa manera. Pero creo que esto tienen que corregirlo los gobiernos y tienen que corregirlo la gente que legisla, los ministerios correspondientes, para que todo eso no vuelva a ocurrir. No ocurra, porque al final vamos a entrar en otro problema más grave. Lo más importante es que las normas o las leyes las haga una persona que entienda. Yo no estoy seguro de que siempre sea así. Entonces, si tú coges un buen químico o un buen biólogo para que haga ese tipo de leyes, o se consulta o se le piden informes, y los informes no están condicionados por absolutamente nadie, porque en el momento que tú pagas un informe lo puedes lamentablemente modificar, pues la cosa no iría mucho mejor. El problema es que no se está teniendo en cuenta a la gente que está trabajando ese problema. Claro. Tú llevas una hoja de ruta que es el ecologismo, que me parece perfecto. O sea, cuanto más natural sea nuestro entorno, mucho mejor para nosotros. Pero a lo mejor estamos penalizando unas cosas que no estamos teniendo en cuenta, y es que los bichos, los insectos y las ratas y los ratones nos van a comer, Claro. como sigamos en esta línea. Claro. Pero es que nos van a comer literalmente. O sea, vamos a tener enfermedades, y lo que vamos a evitar, por un lado, lo vamos a sufrir por producir por otro. Entonces, bueno, ahora ese tema esperemos que se solucione, y yo soy partícipe como vosotros, que miren por la gente que de verdad trabaja ese producto, que los beneficiará a toda la sociedad a la larga. es muy importante. Eso es importantísimo. No se trata solo... A ver, ellos buscan vender. Está claro. Y piensa que te están vendiendo un producto contra ratas en un supermercado, en una gran superficie. Contra eso poco puedes hacer. Sí, pero vosotros exigen que tengáis ciertos cursos, formaciones, que para utilizar esos productos, y a una gente que lo compra en un supermercado no tiene cero conocimiento, o el cuadrito de detrás que te pone, esto tienes que hacerlo así, así, así. Claro. No tiene conocimiento como para usar realmente. Nosotros ya eso lo sabemos. Además, a nosotros se nos revisan los trabajos, nos auditan los trabajos, y a un particular no se le revisa lo que hace. Por eso te decía lo de liberar raticida de cualquier forma, o insecticida, o a veces que la gente hasta se intoxica. Usándolo él mismo, claro. Sí, totalmente. Ahora quiero que nos comente un poco las enfermedades zoonóticas. Quiero que nos explique un poco qué son. Y creo que había una ahora últimamente en auge, que hay gente que la mete dentro de enfermedades zoonóticas o no, que es como la viruela ovina. Quiero que nos comente un poco todo eso. Bueno, pues las enfermedades zoonóticas son las que se transmiten de los animales a las personas. Hay muchas enfermedades zoonóticas, pero por esta que tú me preguntas concretamente no es zoonótica. La viruela ovina es una enfermedad, es un virus, como dice la palabra, que afecta a los animales solamente. Los animales no son aptos para el consumo porque les genera unas lesiones internas que son muy desagradables, sobre todo en los pulmones y en el hígado, pero no se transmite a las personas. Vale. Sí es cierto que genera en los animales puede generar una mortalidad muy alta.
y es una de las enfermedades que en el ámbito ganadero está clasificada como tipo A, muy peligrosa por su fácil contagio, y que es cierto que en la provincia de Granada este año había un brote bastante grande. Nosotros hemos trabajado mucho en esas instalaciones ganaderas que han sufrido, Sí. han tenido problemas con la viruela, pero verdaderamente se ha trabajado muy bien por parte de la administración. Siempre todo es mejorable, se oyen Sí. quejas, pero todo es mejorable. Sí es cierto que ante un escenario que no conoces, pues a veces tienes que tomar decisiones que no sabes si van a ser efectivas, pero yo pienso que la administración ha trabajado muy bien, ¿no? ha trabajado muy rápido, se han exigido los vacíos sanitarios correspondientes, y hasta donde yo sé, pues han intentado ayudar a los ganaderos en la medida de lo posible. Puede ser que se les hubiera podido ayudar más, Sí. que además son personas que merecen mucha más ayuda de las que se les Sí, presta, sí, la verdad que sí. porque su exposición o su sacrificio es inmenso, pero se ha trabajado bien y lo han controlado. Yo he conocido grandes profesionales, grandes veterinarios y grandes gestores que han trabajado en este tema, que vamos, yo me quito el sombrero. Sí, ¿no? Sí, funcionarios que Que se han implicado. se han implicado, pero no te imaginas a qué niveles. Yo tengo correos recibidos de las 3 de la mañana. Pues mira que es raro, De- es raro que las administraciones se suelen implicar de esa manera. Bueno, sí hay grandes profesionales, hay en todos los sectores y en la administración también. Te encuentras gente que, evidentemente, hay de todo como en Sí. todos los sectores, Realmente es el profesional de vocación, porque le gusta y de verdad lo que pero trabaja. concretamente en ese tema, desde mi punto de vista, lo han trabajado muy bien. Muy bien, ¿no? A veces la economía no permite hacer todo lo que tú quieres, pero bueno, de momento han liberado la provincia de... Sí, ¿no? Lo han limpiado del virus, de la viruela, ¿no? Bueno, pues ya se están haciendo las primeras pruebas en algunas explotaciones y están dando bien. O sea que ya se pueden repoblar las explotaciones con nuevos animales. Bueno, eso quiere decir que las administraciones están trabajando bien y eso es bueno saberlo también, que colaboran con vosotros también en ese aspecto, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos que agradecerle mucho a las personas que han contado con nosotros. No con nosotros, solo ha habido varias empresas que han trabajado en este sector. Ujú. Y bueno, pues ha intentado hacer lo mejor posible. Igual que con el COVID hemos intentado mantener una línea de precios también que no le hiciera mucho daño al bolsillo del ganadero que estaba Sí, que estaba realmente pasando mal. afectado, ¿no? También he visto personas llorando en el sector ganadero porque lo perdieron todo de la noche a la mañana, sacrificaron un montón de animales Ujú. que no sabían ni cómo se lo iban a pagar. Al final no se les ha pagado a precio de mercado. Pienso que ahí la administración sí es verdad que podía haber hecho un poquillo más de esfuerzo, porque a veces o la administración gasta cantidades ingentes de dinero en otras cosas que no. otras cosas que no son tan necesarias como ayudar a una persona que lo está pasando muy Bueno, mal. los ganaderos hoy en día, los ganaderos y agricultores son los que se están perdiendo cada vez más y creo que son los que más ayuda deberían de recibir para que no se pierda ese oficio. Totalmente. Piensa que hay gente que está sacando los animales todos los días al campo con lluvia, con nieve, con sol, con lo que hiciera falta y con a deshoras vamos, el sacrificio es absoluto. Deberían de tener más ayuda todavía, pero bueno, eso es otro tema que siempre estará y persistirá porque la gente no valora esos oficios y ni las administraciones públicas cada vez le dan menos valor. Yo creo que un poco también está en función del volumen económico que mueva el sector. El sector. ¿Vale? Sin embargo, si hubiera sido una multinacional que hubiera sufrido unas pérdidas inmensas, eran pequeños ganaderos, sí es cierto que si esto se le hubiera ido de las manos. Claro, pues estoy hablando a nivel provincial. Si esto se pone a nivel nacional. Bueno, ha habido problemas en otras provincias. No le he hecho seguimiento a otras provincias, pero sí sé que en esta se ha controlado. Y ya Granada está libre de viruela ovina, gracias a Dios, y el trabajo de mucha gente. ¿Cómo impacta la tecnología en la evolución de estrategias de tu empresa, por ejemplo? O del control de plagas o de las desinfecciones. ¿Cómo está ayudando? Mira, pues realmente no es uno de los sectores donde la tecnología avance más rápidamente. Sí, hay sistemas tecnológicos para detectar plagas, por ejemplo, con sistemas de audición que puedes escuchar plagas, o hay sistemas de visión nocturna, o hay sensores de movimiento que te pueden detectar las plagas, pero no es uno de los sectores donde haya más avance. Es que al final piensa que El trabajo humano. son insectos, son roedores, son animales vivos
que son cambiantes. Y donde tú crees que va a acertar, no aciertas, o donde no iba a acertar, aciertas de pleno, porque a veces te sorprende. Sí, lo único que a lo mejor lo podéis usar en temas de análisis de datos, en sensores, a lo mejor como tú has dicho, de audición, para comprobar si... Pero la tecnología en sí no... Hombre, influye. Si, mira, por ejemplo, en el control de chinches, por ejemplo, en los tratamientos térmicos, esto quiero decirlo con mucha precaución para que nadie se lleve engaño. Los tratamientos térmicos son muy efectivos, pero tratamientos térmicos que se hacen con maquinaria hecha específicamente para ese tipo de plagas, ¿no? aumentar mucho la temperatura en una zona concreta. O sea, no vale cualquier aparato. No vale poner un calefactor que No, estando ahí, claro. no, que te va a salir la casa ardiendo y va a ser peor remedio que la enfermedad. Sí hay productores de calor que son muy potentes y que están hechos específicamente para eso y funcionan. No son efectivos al 100%, pero ayudan mucho a controlar, por ejemplo, una plaga de chinches, una plaga de cucarachas. Pero ojo, no vaya nadie a poner un calefactor, vaya a poner cualquier instrumento que no es efectivo, que no funciona. Y va a gastar un dineral en luz. Bueno, Manolo, pues ya para ir acabando, me gustaría también que nos dijeras qué has aprendido a lo largo de los años trabajando para esta industria, sobre todo el tema de plagas y el tema de virus y de infecciones. Pues mira, es un mundo que aprendes muchísimo y además aprendes todos los días. A mí mi trabajo me encanta. Yo conocer gente, relacionarme con gente para mí es imprescindible en mi vida. O sea, yo no puedo estar escondido, yo tengo que estar en entorno abierto y con relaciones y hablando con gente. Técnicamente pues me ha enseñado muchísimas cosas. Aprendes todos los días de compañeros, de químicos, de la industria química, y a veces te proporciona soluciones que tú no eres capaz de encontrar. Pero yo sobre todo, pues lo que más me interesa o lo que más me enorgullece, pues los conocimientos técnicos que vas adquiriendo y cómo tú te vas dando cuenta de que ya hay situaciones que al principio no controlabas, que ya las ves como algo normal, que las sabes que las vas a controlar fácilmente porque lo aprendes. Muchas veces métodos de fallo, de error, de acierto, y vas anotando, vas haciendo anotaciones y vas viendo cómo aciertas, cómo no aciertas. Al final, pues básicamente eso, el conocimiento y lo más importante, pues las relaciones con las personas. Tú eres de esas personas que no te puedes acostar un día sin saber algo nuevo, ¿no? Pues probablemente no. Y de mente inquieta, como has dicho al principio. Bueno, Manolo, pues tengo que agradecerte la visita aquí a nuestro podcast. Quiero que sepas que ha sido una información súper valiosa. Creo que mucha gente se informará. Y también, si alguien necesita de tus servicios, pues pondremos tus redes sociales y todos tus datos, que se pongan en contacto contigo y nada, y volver a agradecerte el que hayas aceptado el venir a hacer la entrevista. Para mí es un honor también, ¿eh? Yo tenía claro que si alguien tiene que hablar de ese tema eres tú. A mí me emociona mucho también verte, sobre todo verte a ti, que un poco tienes tu iniciativa también y que está haciendo cosas importantísimas. O sea que para mí esto también es muy importante. Agradecerte también esas palabras, Manolo, porque a mí me vienen muy bien y me dan ganas de seguir para adelante. Por supuesto, tienes que apretar. Así que nada, Manolo. Hasta que vengamos la segunda vez. Exactamente, que yo nunca le niego la segunda vez a nadie. Y como has podido comprobar, en Julia tuve una invitada que vino por segunda vez, a raíz de que contó, vino a hablar de yoga, pero tenía otro problema detrás y me interesó porque era el Día Internacional de los TCA y vino y me gusta, pues siempre, si alguien tiene algo que contar que pueda ayudar a la sociedad, aquí estamos abiertos para lo que sea. Te podemos contar los proyectos nuevos. Hablaremos en un futuro, está claro que aquí tendrá las puertas abiertas siempre. Muy bien. Espero que te haya sentido muy gusto, Manolo. Totalmente. Y que volveremos a vernos pronto. Muy bien, Manolo. Gracias.